¿Cuál es la función de un educador social en un CRPS? Pues mira, sobre todo la función, bueno, una de las funciones que tenemos es el conseguir el vínculo del usuario con el recurso. Trabajamos mucho contacto directo con ellos porque tanto los grupos y en las actividades y en las propias entrevistas con ellos, pues un poco abordamos también ese funcionamiento o esa evolución que pueda tener el usuario y cómo se va desenvolviendo. Entonces, a través de los grupos nosotros extraemos mucha información de cómo está, de cómo se encuentra y qué cosas podemos ahí nosotros ya ir un poco aunando para poder luego pues llevar a cabo la intervención. Entonces es como un de seguimiento bastante cercano con ellos. Los educadores sociales al final sois como los grandes desconocidos, ¿no? Quizá en un lado está los terapeutas, aunque también lo sois vosotros, que son los psicólogos. En otro lado podemos poner a los terapeutas ocupacionales, a los trabajadores sociales, pero al final vosotros acabáis siendo el pegamento entre los dos, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que ahí el enganche, ¿no? El vínculo que podamos dar con el usuario es importante, porque eso yo creo que puede facilitar mucho luego cómo vaya evolucionando, ¿no? En el centro. También es importante que luego eso lo podamos transmitir al equipo, tanto pues como dices tú, todos los profesionales que formamos parte de él, porque esa información también a nosotros nos puede servir también para luego saber por dónde podemos trabajar, ¿no? En qué necesidades, en qué demandas nos plantea el usuario. Y yo creo que ese puntito ahí de vinculación extra, ¿no? Que pueda tener, porque estamos muy en contacto directo con ellos, pues yo creo que es importante después. ¿Qué problemáticas actuales o a qué problemáticas actuales os enfrentáis y qué echáis en falta o qué necesidades tenéis Aquí como recurso, como recurso? bueno, problemáticas puede haber, pues yo creo que las propias, ¿no? Que puedan surgir en este tipo de recursos. A veces, pues el usuario a lo mejor no responde a lo mejor a las expectativas. Ellos mismos también se autoexigen muchas veces. Otra vez establece el desconocimiento que hace que les pueda limitar un poquito más su evolución. También, pues nosotros a veces no conseguimos llegar del todo a esa realidad, pero que, bueno, yo creo que también con el tiempo se va mejorando eso. Y bueno, y yo creo que necesidades, pues hombre, podemos tener, por ejemplo, de espacio. Aquí en el centro, por ejemplo, sí es verdad que se nota, porque al tener un espacio quizás reducido, pues aunque el objetivo principal es la integración comunitaria y por eso utilizamos muchos recursos exteriores, digamos, sí que es verdad que el espacio a veces pues, puede ser un poco más complicado para luego pues, hacer ciertos tipos de terapias o de grupos. Porque actualmente, ¿cuántos usuarios hay? O concretamente de los grupos que tú manejas, ¿cuántos usuarios tienes? Bueno, a ver, los grupos es que son diferentes. Depende del grupo, hay más o menos usuarios. En principio, la media suelen ser de 10-15 personas. Luego ya, por ejemplo, si son grupos que se hacen más en un espacio, pues ahí evidentemente abarcas más gente. Pero bueno, más o menos en los que nosotros nos manejamos alrededor de 10-12 personas. Los que yo como educador, por ejemplo, los que suelo estar con ellos. Dentro de la salud mental hay muchos campos, ¿no? Mm. Pero vamos a hacer un poco de ficción, ¿no? Imagínate que le pudiéramos escribir una carta a los Reyes Magos y qué les pedirías tú o a ese conseguidor, al que tú quieras, para la salud mental. ¿Qué le falta? Pues yo creo que sensibilización la tiene, porque yo creo que se ofrece y yo creo que ahora hay una conciencia mayor de lo que es la salud mental, porque es verdad que también podemos, desde estos dispositivos, ¿no? Y desde otros, yo creo que sí que se está dando más, pero falta también pues, que la sociedad sea consciente, ¿no? De lo que es la salud mental, porque parece como que es muy lejano a nosotros y es algo que tenemos ahí muy cerca, nos puede afectar a cualquiera, incluso a nosotros. Somos profesionales, pero no significa que estemos exentos de tenerlo. Y, y es verdad que lo vemos en muchas realidades, decir, oye, pues es que esto es mucho más cercano de lo que parece. Yo creo que también esa conciencia es importante para saber que si algo nos afecta más de cerca, podemos llegar a darlo mejor, ¿no? Pero es que el estigma como tal Mm, y las enfermedades mentales existe sí, sí. y continúa.
como Y tal. continúa, sí, yo creo que sí. Sigue existiendo. Entonces seguimos nosotros trabajando y ahondando en eso, ¿no? En que la gente al final tenga esa de decir, oye, la salud mental no es lo que te cuentan por ahí, ni es lo que muchas veces también socialmente, ¿no? Está como ahí instaurado, ¿no? Bueno, vosotros tenéis actividades y concretamente creo que me comentasteis que en Sí, junio tenéis, bueno, o también cuando es el Día de la Salud Mental, diferentes actos reivindicativos, por decirlo de alguna manera, pero que también al final lo que estáis buscando es visibilidad. Y eso yo creo que es muy importante. sí, la verdad es que sí. Y nos damos cuenta de que cada vez es lo que te digo, ¿no? Con este tipo de acciones, yo creo que al final algo se consigue calar en la gente. Aquí la respuesta que tenemos es estupenda. Es verdad que sería ideal que fuese mucha más gente a las marchas estas que organizamos, diferentes actos, los mercadillos solidarios, todas estas cosas que yo creo que son muy necesarias también. Pues evidentemente, si somos muchos más, es mejor. Pero yo creo que se está haciendo muy bien en ese sentido y creo que está gastando más a la gente. Bueno, pues ya mensaje para usuarios y para no usuarios del centro. ¿Cuándo tenéis la próxima, que creo que es en junio? ¿En qué fechas? La próxima, Tenéis, creo que a final de año, como que cerráis, digamos, el curso y tenéis un evento. ¿Cuánto es? ¿Cuándo es? en octubre suele ser. En octubre creo que es, ¿no? Eso es, coincidiendo con el Día de Salud Mental. Y se organizan no solo la marcha, sino diferentes actos durante toda esa semana en la que invitamos también a familiares, se invitan a usuarios de otros, pues también incluso Y al de... final acaban interactuando familias, Eso es. usuarios. Yo creo que eso es bonito también verlo, Ujú. porque las familias también, ¿no? Que están viviendo en primera persona esas situaciones, pues yo creo que es algo muy positivo que también puedan participar de ese tipo de reivindicaciones o de actos. Entonces yo creo que esas cosas son muy necesarias también. Bueno, Andrés, ya por último, ¿quieres añadir alguna cosa más? Nada, simplemente darte las gracias a ti, bueno, y en general por este tipo de cosas, porque yo creo que darnos a conocer, sea a través de este medio o a través de otros, yo creo que es importante y que hay que darle más coba, como digo yo, para que la salud mental se reconozca como tal y que se reconozca lo que es y lo que entre todos tenemos que intentar trabajar para que se vea mucho mejor, ¿no? También desde los propios dentro de salud mental y que yo creo que al final todos la cohesión ahí es fundamental para poder conseguir mejores logros. Así que bueno, pues agradecerte estas iniciativas y estos actos que yo creo que son muy necesarios también.